En la iglesia, pastor. Yo vivo al lado de la iglesia. Ay, ay, Sí, ay. sí, nosotros vivimos en la casa pastoral. Ah, qué bueno. Sí, vivimos mis dos hijos y mi esposa. Sí, ya llevamos como 9 años viviendo en esta casa, 9 o 10 años. La que sabe las fechas es mi esposa. Está listo. Amén, pastor. Oremos. Muy bien, vamos a empezar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Santo, gracias te damos por bendecirnos este día, por darnos la verdadera paz que Cristo ganó para con nosotros. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero damos gracias por Cristo Jesús. Por amor a nosotros vino a este mundo, llevó una vida perfecta y fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Damos gracias por Eduardo, su familia, por nuestros hermanos en Cochabamba, también por los hermanos que están en Santa Cruz y en La Paz. Que seas tu Señor fortaleciendo nuestras vidas. Bendice este inicio de reuniones, que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Hoy vamos a hablar de algo que está pendiente con la iglesia de Cochabamba, creo que sí, y es el estatuto congregacional, ¿cierto? Yo te voy a compartir este documento, pero primero quiero mostrártelo y mirarlo. Yo sé que nosotros tenemos dos estatutos, el de Wells Internacional, y en ese estatuto de Wells Internacional, si en algún momento quiere que lo vamos a revisar, lo podemos hacer, pero lo que quiero mencionar del estatuto de Wells Internacional es que nosotros vamos a llamar una iglesia nacional que esté en un país cuando hayan tres iglesias como mínimo. Entonces, por ahora La Paz y ustedes son dos congregaciones que tienen compañerismo directo con Wells Internacional. Pero va a haber un momento dado que ustedes se van a unir para hacer una iglesia nacional en Bolivia y ya van a pertenecer como iglesia nacional. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, este estatuto congregacional, pues la visión y nos dice que Iglesia Cristo Wells Internacional, ya habría que poner el nombre de tu congregación en cuanto a eso, y confiesa la fe luterana confesional extraída de las Escrituras, donde nos congregamos para profundizar en la fe, practicando el compañerismo, la educación y el evangelismo guiados por la palabra de Dios. Entonces, aquí en la visión ya tienen que pensar en un nombre, ¿sí? Porque todas las iglesias nuestras se van a llamar la Iglesia Cristo Wells Internacional. Pongo este ejemplo, Cordero de Dios, Moca, República Dominicana. Entonces, Iglesia Cristo Wells Internacional, la Santísima Trinidad Medellín, ¿sí? Entonces, ese es el nombre que estamos sugiriendo para estar uniformados. Luego la misión, entonces el nombre de la congregación, predica la ley y el evangelio en Cochabamba, Bolivia, para que cada persona conozca y viva la verdadera paz que Cristo ganó con su vida perfecta, sufrimiento, muerte y resurrección, expresando esta paz en compañerismo con el signo de Iglesia Cristo Wells Internacional. Entonces, en estas dos partes, solo queda como agregar el nombre de tu congregación y el punto de la ciudad y el país. Si ustedes todavía no tienen un nombre, pues es oportunidad de ponerlo, ¿cierto? De ponerlo para darle más identidad. Yo sé que todavía ustedes no se han registrado ante el gobierno de Bolivia, pero si ustedes, ya es algo que ya usted puede hablar con Pastor Julio, yo creo que ellos deben de estar registrados, pero si no, pues cuáles serían los pasos para que usted se registrara. Pero también pensando en un futuro que van a ser una iglesia nacional, porque si Santa Cruz no sale también como Cochabamba, pues ya vamos a tener tres iglesias y va a ser pues la iglesia nacional. Bien, pero es como usted hablar con Pastor Julio cómo lo van a organizar. Entonces, nombre, domicilio y duración, el capítulo 1.
Entonces, el nombre de la iglesia, Iglesia Cristo Bolsa Internacional, el nombre de la congregación. Artículo 2, la dirección donde se están congregando. Artículo 3, esta congregación tendrá una duración indefinida. Bien, este capítulo 2 es inamovible. En muchos, si usted va a registrar la iglesia teniendo en cuenta este estatuto, lógicamente, no sé en tu país qué piden en cuanto a llevar el estatuto, pero ese artículo 2 debe estar incluido allá, que eso es lo que creemos. Pues el artículo 4, esta congregación mantendrá compañerismo eclesiástico con el Sínodo de Iglesia Cristo Wars Internacional, con organizaciones, iglesias nacionales y congregaciones locales que están de acuerdo con la siguiente declaración confesional que se encuentra en los artículos 5 y 6, que son de carácter inmodificado. Entonces, tenemos, por ejemplo, Wells en Estados Unidos es una iglesia nacional, o un sínodo, tenemos compañerismo con ellos. Organizaciones como Academia de Cristo, tenemos compañerismo con ellos. Y bueno, en el mundo de Wells hay muchas organizaciones, ¿cierto? Entonces, ellos, por ejemplo, tienen amigos para Asia, son personas que apoyan el Ministerio de Asia. Entonces, si en algún día aparecen como de la iglesia de Washington, donde estabas, eh, de tanto cochabambino, como dicen ustedes, y ellos quieren hacer algo para apoyar la iglesia de Cochabamba, entonces tal vez se organizan como una organización para hacer algo serio, entonces vamos a tener compañerismo con ellos. ¿Bien? Y ya eso lo tenemos claro. Cuando tengas alguna pregunta, inmediatamente, por favor, la puedes hacer. Y luego de compartir eso, yo te voy a compartir ese documento para que también lo leas y puedas hablar con tu congregación. Ok. Artículo 5. Esta congregación confiesa y declara que todos los 66 libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra clara, verbalmente inspirada e inerrante de Dios y que se sujeta a esta palabra porque ella es la única autoridad infalible y tocante a todos los asuntos de fe y vida. Es porque hacemos énfasis a los 66 libros, porque usted sabe que hay otras versiones de Biblia que traen libros de más, o también eh, muchos pueden caer en la trampa de los mormones, que tienen su libro de Mormón, o testigos de Jehová con su atalaya, o qué sé yo, qué otras cosas Correcto. que puedan tener, ¿cierto? O, pues nunca me ha pasado, pero puede haber algún loco por ahí que diga es más importante el catecismo de Lutero que la Biblia. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Bien, la identificación espiritual, entonces esta congregación es confesional porque además de la suprema autoridad, la cual es la palabra de Dios, declara y se identifica con todos los libros simbólicos de la Iglesia Luterana contenidos en el libro de Concordia de 1580. No en cuanto, sino porque son declaraciones verdaderas de la doctrina bíblica expuesta por los reformadores luteranos, principalmente por el doctor Martín Lutero, reformador de la Iglesia desde el año 1517. Igualmente usará la confesión de fe en lo que creemos. ¿Conoces esa confesión de fe en lo que creemos? Sí, una pregunta, pastor querido. Sobre el tema del libro de Concordia, nos estamos basando en el primero, ¿no? En el grande, porque se ha hecho una modificación. Creo que años más tarde hay una nueva publicación del libro de Concordia, pero nos estamos basando en la primera, ¿no? De 1580, ¿no ve? Sí, siempre nos hemos basado en esa. Perfecto. Tal vez lo que hay, no sé si hay ediciones nuevas, es lo que no sé, pero yo no sabía pues que había otra más reciente después de 1580. No, no, Sí, es la base, pero creo que hay una sí, publicación. Sí, en base a esa de 1580 y en edición nueva. Si no me equivoco, voy a buscar y pesquisar y comparto con usted, pastor querido. por favor, sí, porque Puede ser que no esté lo sabía. equivocado, puede ser que esté equivocado también. Sí, o tal vez puede ser una edición, porque, bueno, traducida del alemán, yo Ah, una vez escuché de que habían ediciones antiguas de la Confesión de Habsburgo que las palabras o la traducción fue muy mala, eh,
por la diferencia del idioma, pero me lo comparte porque también necesitamos aprender. Bien. Voy a pesquisar, no estoy seguro, pastor. Va a disculpar. Voy a ver. Sí, entonces dentro del libro de Concordia, y recuerda, pues eh, encontramos el credo apostólico, no lo escribieron los luteranos, es una existencia que viene desde el primer siglo, más o menos años 150 después de Cristo. Se llamaba pueblos de los apóstoles, no porque confesaron los apóstoles los que vieron, sino que todos sabían cuál era la fe de ellos y era una manera de identificarse. Después del año 150, el credo niceno, pues sabemos que después del año 400, por el problema de Arrio, y yendo en contra de la divinidad de Jesús, eh, credo atanasiano, luego de morir Atanasio o Atanasiano, pues, ¿qué sucedió? Encontraron en su biblioteca, en su escritorio, esta confesión de fe. Generalmente usamos el credo niceno para el domingo que tomamos la cena y el apostólico cuando no, y el atanasiano alguna vez se puede usar como un jueves santo, pero ya sabemos que es un credo mucho más amplio. Sabemos que Lutero escribió el Catecismo Menor, el Mayor, 1529, escribió estos catecismos, y la Confesión Invariata de Habsburgo en 1530, y bueno, fue la que le presentaron a Carlos V, pero luego la Iglesia de Roma escribió un documento en contra de esa Confesión de Habsburgo, y por eso tenemos la Apología a la Confesión de Habsburgo, que escribió también Felipe Melanto. Y luego los artículos de Esmalcalda, incluido el tratado, pues ahí está como mucho énfasis de la Santa Fe. Pero, ¿qué fue lo que pasó después de la muerte de Lutero, 1546? Lo que pasó es que se dividió el luteranismo, lamentablemente, y Felipe Melanchthon fue parte o culpable de esto. Y por muchos años hubo esa división y entró al luteranismo lo que se llama el criptocalvinismo, escondidos calvinistas allí, pero luego hubieron luteranos en 1580 que pudieron sentarse, eso se llama concordia, ¿cierto? Volvieron a unificar lo que creen los luteranos en cuanto a eso. Entonces, este artículo, lo que es el artículo 5 y 6, son artículos inamovibles. ¿Bien? ¿Alguna pregunta Perfecto. hasta ahí? No, todo bien, pastor. En algún momento se va a citar el calendario litúrgico que seguimos, tal vez en Eh, algún momento. no, en esta charla no, pero si necesitas podemos hablar luego de eso. Porque eso es un tema del cual es referente para nosotros, ¿no? El calendario litúrgico, o sea, que seguimos anualmente, eso también es algo que digamos, ¿usted considera que debería estar en los estatutos o crees que no sea importante? Sí, no, no es importante porque es un tema de adiáfora, Ah, ya. de Ok, adiáfora. aclarado Sí, entonces. aunque todos podemos usar el mismo, pero puede haber otros que pueden hacer algo diferente. Sí, que Ya, estamos ahorita, por ejemplo, usando todos el mismo leccionario y todo eso, sí, por comodidad. Pero perfecto. si usted en algún momento dice, no, yo quiero hacer otro proceso para mi congregación, no, no hay problema. Bien. Ok, gracias. Muy bien, entonces aquí el artículo 7, una breve reseña de su congregación. Entonces, te puedes empezar a contar un poco de, bueno, Eduardo Milanesi, empezó como estudiante de Academia Cristo en tal fecha, e hizo los estudios durante 2 años y luego empezó con un grupo Sembrador, el cual empezamos a enseñar esto, aprendan de mí, los 4 conceptos, o sea, contar esa historia hasta que llegaron y ya fueron Iglesia Cristo, que estaban dentro de a Cristo y ya son una congregación. Entonces aquí pueden contar una pequeña historia y eso es muy bonito que la tengan, porque yo estaba aquí un día revisando unos papeles y me encontré el primer estatuto de esa congregación. Y eso fue hace como 2 años. Y cuando yo miro, le digo al pastor Tony, mire el documento que me encontré. Y según eso, el próximo año vamos a cumplir 50 años. Que el año Wow, pasado celebramos los 50 años de esta congregación, de la iglesia en Colombia, pero no sabíamos.
y ahí qué dice bien. la fecha y dice todo. Entonces, este documento es muy importante porque nos dice, pues, cómo empezamos y dentro de 50 años, si no ha llegado Jesús, pues vamos a tener la bendición de esto. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos bien. Nos vamos bien, pastor. Siga El nomás. capítulo 3 es como el régimen de funcionamiento, entonces hacemos la diferencia entre miembros bautizados y comulgantes. Los bautizados son todos los que han sido bautizados con agua y en el nombre de la Santísima Trinidad. También lo que hablamos muchas veces de los bautizados es que no son miembros comulgantes, también se pueden llamar simpatizantes, son personas que van al culto con frecuencia o participan en actividades de la iglesia, pero no son comulgantes. Al ser miembros comulgantes, pues van a tener ciertos deberes y derechos. ¿Bien? Batizante, ¿no? O como lo pusimos aquí, general, los bautizados. Y los miembros comulgantes de esa congregación, los instruidos en la fe por medio del curso Academia Cristo, aprendan de mí, que haya confesado públicamente el acuerdo doctrinal con esta congregación, que usted ya sabe cómo funciona esto. Entonces, aquí es donde empieza la organización para usted. Esquema organizacional. Entonces, el esquema de organización de la Iglesia Cristo Juez Internacional, el nombre de tu congregación será el siguiente: el concilio. ¿Quiénes son el concilio? Son los miembros, son los hombres miembros comulgantes mayores de 18 años con el propósito de tomar todas las decisiones concernientes a la congregación en cuanto al llamado al ministerio, disciplina eclesiástica, planear, aprobar presupuestos y definir temas de adiáfora conforme a la escritura y nuestras confesiones. Entonces, aquí tienes una tarea, ¿cierto? Como de mostrar este estatuto y instruir a todos los hombres mayores de 18 años para que ellos puedan hacer parte de eso, lo que llamamos el concilio. Recuerda que nosotros tenemos el sistema congregacional, donde nosotros como pastores, pues no tomamos las decisiones de, de la iglesia. En lo espiritual, sí, ¿verdad? Pero la congregación la que necesita organizar el concilio para poder hacer los llamados. Bien, y una de esas cosas que es cuando usted tenga el concilio, pues ellos, yo sé que lo identifican como pastor, pero es bueno hacer algo de que ellos puedan decir, ah, nuestro pastor es Eduardo Milanesi, hacemos el llamado a él, porque el llamado lo hace esta congregación, ¿cierto? Entonces, por eso primero tenemos que organizar el concilio para que luego ellos se hagan el llamado a vos como pastor. ¿Bien? Muy ¿Alguna bien. pregunta hasta ahí? Ese concilio sería básicamente por aquellos que son bautizados, son comungantes, mayores de edad, y de repente Sí, los que más apoyan en la iglesia, uh, definitivamente tal vez los más antiguos, ¿no? No sé si sería un factor de selección, porque la verdad la gente que me conoce es la más antigua de la iglesia y que está con nosotros desde el principio, ¿no? Quizás sí, sean los primeros 20, ¿no? sí. Sí, nosotros, cuando ahorita te mencioné los deberes y derechos, ¿cierto? Por ejemplo, un miembro comulgante, hablando de los hombres, tienes derecho al voto. Entonces, cuando un hombre, cuando usted está dándole la instrucción de enseñarle los cuatro conceptos, aprendan de mí, también es muy bueno sacar un tiempo a explicarle cómo funciona la congregación, ¿cierto? Para que él pueda pertenecer al concilio y sepa la responsabilidad en amor que va a tener. Perfecto. Ok. Entonces, porque mire cuál es el trabajo de este concilio, eh, va a hacer los llamados al ministerio. Entonces, suponga que ustedes necesitan una profesora para niños o para enseñar el catecismo, pues el concilio es el que lo va a llamar. O recuerde que nosotros como pastores no podemos excomulgar a nadie. Entonces, el concilio es el que, en representación de la iglesia, hace el tema de la excomunión, el planear y aprobar presupuestos. Entonces, es el concilio el encargado de eso, ¿cierto? Y definir temas como de adiáfora. Bien. Entonces, mire que ahí usted que está viendo que ya esa carga no está sobre usted, es en la Muy iglesia, bien. ¿cierto? Porque usted se va a Perfecto. enfocar más es en lo espiritual. Bien. Ok. La votación, las decisiones se toman la mitad más uno.
del quórum votante. O sea, si son 10, ya sabes que con 6 votos es, es valedero lo que se va a votar. Bien. Entonces, las reuniones. Esa congregación tendrá tres tipos de reuniones a saber. La anual, ¿cierto? Entonces, el presidente de la Junta Directiva convocará al concilio a esta reunión la primera semana de diciembre para evaluar los planes realizados por el concilio. El secretario citará esta reunión usando medios digitales o citaciones por escrito 15 días antes de la reunión. Entonces, una reunión anual para un informe. Y si usted puede notar esto, ¿por qué pusimos que el secretario hace la citación 15 días antes? Para que en ningún momento, usted sabe que el estatuto nos dice cómo vamos a regirnos, que no haya ningún loco por ahí diciendo, es que hoy vamos a hacer una reunión y esta reunión vamos a echar al pastor milanesi, por poner un ejemplo. Entonces todo se tiene que basar con el estatuto, porque, bueno, pues está bien, se puede hacer, programar la reunión, pero mire lo que dice el estatuto. Entonces, o la convoca el presidente, la tiene que convocar el presidente, el secretario tiene que citarla, entonces hay que seguir ese protocolo. Bien, eso es a raíz de tantas experiencias que hemos tenido. Una reunión bienal, o sea, cada 2 años, el presidente de la Junta Directiva convocará al concilio a esta reunión cada 2 años en la primera semana de diciembre para realizar los llamados a los representantes de la Junta Directiva. El secretario citará la reunión usando los medios digitales o citaciones escritas 15 días antes de la reunión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hablar enseguida de la Junta Directiva. Esa junta es renovable cada 2 años. ¿Verdad? Entonces, como es renovable cada 2 años, pues quién la va, para eso necesita, ¿quién va a hacer el llamado a esa junta? Concilio, ¿cierto? Y la reunión extraordinaria, entonces cualquier miembro comulgante de esa congregación puede citar a este tipo de reunión contando con la junta directiva para mantener el orden de dentro de la congregación, y esa será citada por el secretario de la junta directiva de acuerdo con la solicitud requerida. Entonces, si hay un problema o necesitan hacer algo, pues ya sabe que no lo puede citar esa reunión cualquier persona, sino que necesita hablar primero con la junta directiva. Perfecto. Entonces, aquí está el concilio, quiénes son los que pertenecen, las clases de reuniones que van a haber y lo importante pues de eso, porque eso te va a ayudar mucho a organizar. Bien. Perfecto. Entonces, dentro del concilio, ellos son los que van a llamar la junta directiva. Entonces, es elegida por y de los miembros del concilio. Esta junta está conformada por presidente, secretario, tesorero y suplente. Los tres titulares y el suplente. De la función de la junta directiva es que es diferente a la del concilio. Recuerda que el concilio se reúne cada año todos, cada 2 años, o extraordinaria. La junta directiva es diferente. Entonces, la función es mantener y promover el compañerismo eclesiástico dentro de las normas bíblicas entre la congregación y dar sugerencias a las modificaciones no doctrinales de sus estatutos. Además, coordinar juntos el trabajo de acuerdo con la función propia de cada uno de los miembros. La junta directiva se reunirá trimestralmente para informes y ejecutar los planes hechos por el consejo. Entonces aquí ya sabemos que se van a reunir cada 3 meses para los informes. Bien, y ver cómo van los planes que tienen de consejo. Un ejemplo, el concilio dijo que vamos a comprar 20 sillas. Entonces la junta directiva es la que tiene que ejecutar eso. Entonces ya la junta directiva dice, bueno, en 3 meses vamos a comprar 5 sillas. Cuando se van a reunir, bueno, compramos las 5 sillas. Ah, no las compramos. ¿El por qué? Entonces para eso son esas reuniones. Bien. El presidente de la congregación será escogida por el concilio para un periodo de 2 años reelegible, ¿cierto? De los requisitos, aquí sí ya entra un poquito la experiencia. O sea, el concilio, usted ya sabe la instrucción y todo hombre comulgante puede participar, pero ser miembro varón comulgante de la congregación por más de 2 años. O sea, eso es muy importante. Ya aquí sí juega un poquito el tiempo porque ya sabe cómo es el manejo de la congregación. También que es ser recomendado por el pastor o miembro votante del concilio, según los requisitos de 1 Timoteo 3 del 1 al 7, y tener formación teológica. O sea,
Necesitamos esa persona que tenga un buen conocimiento y también, como dice, la recomendación, para que no pase esto, porque puede pasar, ¿cierto? Y son cosas que usted tiene que instruir a su grupo, de que usted está pensando en llamar a Juan Jiménez para proponerlo como presidente. Pero resulta que usted lo propone, pero hay alguien que sabe algo de él, que todo eso, pues ese alguien está llamado a hablar con esa persona o hablar con usted y decir por qué no es bueno que sea presidente para mantener el orden. Por eso tenemos 1 Timoteo 3 del 1 al 7, ¿sí? Y también tener dones evangelísticos y administrativos para poder ejecutar los planes aprobados por el concilio de la congregación. Porque evangelismo y administrativo, porque a veces nosotros podemos escoger un presidente que sea muy organizado, muy administrativo, pero no le presta cuidado a la evangelización. Y necesitamos pues estar coordinados. ¿Y por qué? Porque vamos a necesitar ofrendas para movernos en Cochabamba, vamos a necesitar estrategias para movernos en Cochabamba, vamos a necesitar cosas. Si usted está viendo esto, usted se da cuenta de que ya la carga no va a ser de usted solo. Las funciones: planear, programar y dirigir las reuniones de la junta directiva, ayudar y aconsejar a los hermanos que necesitan un apoyo espiritual. Por eso se pide de que tenga formación teológica y representar a la congregación que sea invitado por organizaciones o iglesias nacionales de nuestro compañerismo. Entonces, vea lo importante de esto. Convocar las reuniones anuales del concilio para revisión del trabajo de la congregación del año en curso, y estas pueden ser realizadas la primera semana del mes de diciembre. Coordinar una comunicación constante del Sino de Iglesia Cristo Wells Internacional. O sea que, por ejemplo, el presidente, ya, por ejemplo, ya usted ya no tuviera esa carga de estar conectado con nosotros, va a ser pues el presidente, ¿cierto? El que va a estar con más información. Pues eso no quiere decir pues que no pueda usted estar en una reunión o todo eso, claro. Usted sabe que aquí eso es abierto, pero es como por el orden, ¿bien? Firmar contratos de trabajo, de prestación de servicios que sean aprobados por el concilio de la congregación, pero ya sabe que para hacer eso ya necesita ser la iglesia una figura jurídica, ¿cierto? Una figura aprobada para que pueda hacer esto. Y, y proponer planes a corto, mediano o largo plazo del concilio de la congregación. ¿Bien hasta ahí? Sí, una pregunta, pastor. Bueno, de Sí. hecho que esto es un tema, creo que a cada país tiene sus leyes, sus reglas. En Bolivia tenemos un serio problema con el tema laboral. Es un consejo que de verdad la vida nos ha enseñado con el contrato de enfermeras, con empleados, y dentro de la iglesia creo que no es distinto. Hoy hay una tendencia a hacer contratos a corto plazo, se llama objeto determinado, tiene un nombre Sí. específico, objeto determinado, donde se contrata por 3 meses de experiencia, se efectiva en 6 y se hace una renovación a cada año. Eso permite que, según la ley boliviana, limite la necesidad, porque hoy pones una persona, por ejemplo, perdón que le corte, pastor, es solo Tranquilo. una idea que quiero que veas lo que tenemos acá en Bolivia. Usted contrata a una persona por un tiempo determinado, por ejemplo, no toma las medidas de hacer un contrato por, por plazo fijo, con objeto determinado. Eso le permite, en un año de trabajo, si es que no está especificado, 3 meses de experiencia, 6 meses efectiva y un año a renovación, de recibir una demanda del Ministerio del Trabajo, donde nos ponen retroactivos con vacaciones, Mm, con aumentos. Entonces, yo creo que ese tema es un tema que está bien claro ahí y sí. que si vamos a contratar, por ejemplo, un servicio de limpieza o cosa por el estilo para la iglesia, o de repente alguien que venga a hacer la parte, digamos, no sé, cualquier servicio de mantenimiento, tiene que haber un contrato acá en Bolivia de plazo fijo y Ujú. objeto de, porque es demanda segura acá. Es Sí. Yo, por tremendo. ejemplo, yo tengo aquí en la iglesia prestación de servicios. Entonces, en Colombia está esa figura de contrato. O sea, aquí ya también está el indefinido, el definido y por prestación de servicios. Pero ahorita hubo una reforma laboral
y parece que esa forma de contrato que yo tengo va a desaparecer. Pero eso lo libra mucho, por ejemplo, la iglesia, porque, por ejemplo, esa prestación de servicios explica muy bien, la iglesia no tiene que darme liquidación, la iglesia no tiene que darme indemnización, o sea, simplemente yo ¿Sabes? estoy prestando un servicio y que, por ejemplo, yo pago mi seguro del salario que yo gano y todo eso, ¿sí? Entonces, y eso lo hacemos, pues, como para librar la iglesia de esos problemas que dices, ¿cierto? Pero es muy bueno eso, ¿sí? Y, y otra vez, pero lo bueno de esto es que un presidente no puede firmar un contrato sin que el consejo lo sepa, ¿sí? Perfecto. Una Eso es muy forma bueno. de Sí, filtrar. sí, porque él no puede llegar de la noche a la mañana, "Ah, yo contraté a esta persona para esto no. El concilio tiene que Ah, ser pues, algo muy bien planeado, ¿cierto? O sea, ni siquiera la junta directiva, es el concilio, ¿cierto? perfecto. Entonces, una reunión. Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo, la reunión extraordinaria. Ujú. Entonces, la reunión extraordinaria, lo que pasa es que tenemos esta necesidad, necesitamos contratar hasta, por ejemplo, un abogado, y usted sabe qué puede pasar. Nosotros aquí en Medellín varias veces nos ha tocado contratar abogados. Nos ha tocado contratar abogados, por ejemplo, teníamos un problema con unos impuestos, nos tocó contratar un abogado civil para eso. Y también una vez tuvimos un problema con una persona, nos tocó contratar un abogado penal para eso. Entonces, ya hubo que hablar con el concilio y ellos fueron los que, bueno, está bien, y ya entre ellos empiezan a buscar el abogado, buscando pues presupuestos y ya en una votación se levanta la mano y lo que hace el presidente es firmar el contrato con ese abogado. ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Entonces Excelente, ahí, gracias. entonces, y proponer planes, ya lo hablamos eso. ¿Bien hasta ahí? Entonces, el Perfecto. secretario también será escogido por el concilio para un periodo de 2 años reelegible. Son los mismos tres requisitos que tiene el presidente. Bien, son los mismos tres. Las funciones, comunicar por escrito las fechas de las reuniones programadas por la Junta Directiva o el Concilio de la Congregación, escribir y comunicar las actas de las reuniones hechas por la Junta Directiva o el Concilio de la Congregación. Entonces, aquí ya tienes otra tarea, es conseguir un libro de actas o no sé cómo será la forma que ustedes lo hacen. Y es Es así. bueno, entonces empezar, por ejemplo, el acta uno. Y, y yo creo que hay una cosa que no vamos a pecar, pero por ejemplo, el acta uno puede ser el acta de fundación de la congregación. Y eso, pues ya puedes ir 2 años atrás y escribir esa congregación, el acta número uno se fundó, ta, al final, pero se hizo esta acta, un ejemplo, el 10 de abril del 2025, un ejemplo, como para empezar en orden, ¿bien? Ok, Sí, sí, pastor. Eso para que te, está muy bien. sí, entonces ya, pues ustedes, pues nosotros tenemos un cuaderno o en el caso, pues grabamos, porque por ejemplo aquí, como hacemos mucha cosa virtual, entonces yo siempre grabo las reuniones y eso es la constancia de la reunión. Inclusive eso nos sirve mucho más que a veces escribir, porque a veces por el pecado que hay en el mundo y dice, no, es que yo no quise decir eso, es que yo no dije eso, ¿sí? O empezamos a comprometer la palabra del otro. Yo se lo dije, Eduardo, acuérdese, yo se lo dije y Eduardo, ¿usted qué me dijo? Hace una grabación. Salimos de una. Venga a ver que usted sí lo dijo. No, perdóneme, hermano, yo entendí mal. Bien, pero es bueno eso. Y tener ese libro, no sé cómo ustedes manejan las cosas allá. Y mantener informada a la congregación del trabajo de la junta directiva, o sea, quién es el que da el informe a la congregación, el secretario, ¿cierto? Entonces, bueno, hermanos, compramos las 20 sillas, lo que quedamos hace 3 meses, compramos las 20 sillas, tuvo un valor de 50 bolivianos, ¿cierto? Es la moneda de allá, ¿cierto? Sí. Entonces es un valor de 50 bolivianos y ya ustedes ven las sillas, es el informe que está bien hasta ahí. El Bien. tesorero igual.
2 años reelegible, los mismos requisitos, ¿cierto? Entonces, la función es registrar las entradas y salidas de las ofrendas de la congregación. Entonces, aquí también necesitamos otro libro y eso es un libro abierto, ¿verdad? Informar en cada reunión de la Junta Directiva, al Concilio de la Congregación, el informe financiero y el último, informar y proponer la manera de manejar el presupuesto decidido por el Concilio de la Congregación. Bien, entonces eso ya te está diciendo la necesidad de recoger pues, las ofrendas y, y bueno, pues ya tenemos aquí cómo se va a organizar. ¿Bien hasta ahí? Bien, ese es un tema, pastor, que sigo en pleito acá con los hermanos de la iglesia, pese a tanta información. Pastor Julio me ayudó, pero definitivamente las arcas andan bien bajas porque mucha gente llega increíble y al día del culto no aporta, o los que están a nivel virtual y nosotros hemos mandado el número de cuenta para expensas no están aportando. Yo creo que es un tema de seguir Sí, insistiendo con la iglesia, pero aún sigo gateando un poco con el tema de ofrendas en mi congregación. Eh, sí. No, y por eso vamos a trabajar en los 5 hábitos, porque por eso vamos a seguir usted y yo conectados los jueves. Porque dentro de los 5 hábitos hay eso, entonces vamos a pensar juntos en estrategias ya. para apoyar eso y sí, los frutos del evangelio y vamos a conversar más de eso, ¿verdad? Pero cuando se organice con el concilio y los empape más y ellos sepan que la congregación es de ellos, no es de usted ni de su familia, pues tal vez eso los va a hacer también pensar más o ser más conscientes de las ofrendas. Bien. Perfecto. Bueno, el pastor será llamado de manera indefinida por medio del concilio de la congregación. Por eso tenemos pendiente el llamado tuyo. Entonces, primero tenemos que llamar al concilio para que te hagan el llamado a vos. Bien. ¿Qué Bien. requisitos? Ser un varón comulgante por más de 2 años en la congregación, seguir los requisitos de 1 Timoteo 3 del 1 al 7, tener formación teológica por medio de Academia Cristo y esté conectado con el Seminario Cristo cuando crea necesario para su crecimiento espiritual. Entonces, por eso es importante. Si nosotros vamos a llamar a un pastor, pues que haya pasado por Academia Cristo. Pues eso es muy importante porque necesitamos todos estemos al mismo nivel de doctrina. Bien, entonces, y siempre hay que hablar, de pronto alguien quiere ser pastor, entonces usted lo va a animar para que pueda hacer los estudios que usted hizo. Bien, y sencillamente allá se va a explicar de que la Academia Cristo, de que él no va a tener un grupo sembrador, sino que él va a estar entrenado para hacer eso. Bien. Y tener Perfecto. dones con la educación evangelística, sólidos conocimientos teológicos y administrativos para poder servir dentro de la congregación. Las misiones, predicar la ley y el evangelio de acuerdo con la necesidad de la congregación, administrar los sacramentos del bautismo, la Santa Cena, realizar visitas a los miembros de la congregación para su cuidado espiritual, en representación de la congregación, practicar el uso de las llaves cuando sea necesario, participar con voz y voto en las reuniones del concilio y junta directiva, planear y ejecutar estudios bíblicos de acuerdo con la necesidad de la congregación y proponer y ejecutar planes de evangelismo al concilio de la congregación. Bien. Entonces aquí el párrafo 1 nos dice pues que van a tener cada uno de los suplentes. Entonces esos suplentes son elegidos en la reunión bienal del concilio, teniendo en cuenta los requisitos dados, cumplirán sus funciones cuando el principal de la junta no pueda ejercer sus cargos temporal o permanentemente por situaciones como salud, renuncia al cargo, suspensión al cargo o por excomunión. ¿Cierto? Entonces, cuando el suplente es escogido para realizar las funciones del principal de manera permanente, la junta directiva buscará un suplente para ese cargo, teniendo en cuenta los requisitos y funciones escritas en este documento. Y el último, el llamado del pastor, maestro o maestra de escuela dominical se hará únicamente por el concilio de la congregación, siguiendo 1 Timoteo 3 del 1 al 7, y esos llamados se pueden dar por terminado únicamente por el concilio o la persistencia en la falsa predicación en la predicación de la falsa doctrina o por consecuencias de pecados públicos o por renuncia voluntaria de quien fue llamado. ¿Bien? Una pregunta, pastor. Sobre el Sí. tema de pertenecer al concilio y a la directiva,
Claro, me quedó claro que en la directiva tiene que tener una experiencia de 2 años en los cargos, ¿no ve? Experiencia de comungante de 2 años. Pero algo que no está muy claro para mí es que no puede al mismo tiempo un miembro de la iglesia asumir como miembro del concilio y también de la mesa directiva. Eso es una Sí, figura que no puede darse o puede darse. claro que se puede dar, porque acuérdate que el concilio son todos los hombres mayores de 18 años, miembros comulgantes. Ese concilio es donde se escoge la junta directiva, Ujú. ¿cierto? Entonces, yo pertenezco a su congregación. A mí me llaman para ser secretario. Entonces, yo soy secretario de la junta directiva, pero yo pertenezco al concilio. Cuando hay una reunión del concilio, yo voy a estar allá como miembro del concilio y como secretario. Entonces, Ok. como miembro del concilio, yo voy a hacer votaciones. Ujú. ¿Sabe por qué quiero hacer una observación en ese punto? Bueno, nunca faltan los observadores de la iglesia, en especial el tema del manejo económico o de la parte administrativa está por la toma de decisiones, ¿no? Porque el concilio de alguna forma puede aprobar como puede, ¿cómo se dice? Denegar una decisión de la junta directiva, ¿correcto? Sí, Entonces, de repente puede parecer tendencioso tener una persona al mismo tiempo en el concilio y en la junta directiva. No sé, es un punto de vista, perdóname, no se moleste conmigo, le digo sí, honestamente, porque pues esa persona tiene intereses personales, está en los dos cargos al mismo tiempo. ¿Por qué le digo eso? En el colegio médico eh, ocurrió ese tipo de situaciones donde, por ejemplo, estamos con tiempo para hablar, pastor, no quiero ser sí, vamos exagerado, bien. para aclarar las dudas. Es que es un tema muy importante. El presidente del colegio médico no puede asumir dos cargos administrativos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso lleva a un código de antiética dentro del mismo colegio médico. Sé que no tiene nada que ver con lo nuestro acá, pero porque justamente cuando uno era presidente del colegio médico y al mismo tiempo asumía una posición, por ejemplo, en la sociedad científica, en la parte directiva de la Sociedad Científica de Cirugía, entonces había todo un problema legal porque se creía que por ser presidente hacía beneficios a su sociedad científica de cirugía por intereses personales. Entonces, digo, de repente hay que pensarlo un poquito en el tema, porque en la realidad enfrentamos eso dentro de los colegios médicos, de los colegios de abogados, donde no se puede asumir dos cargos administrativos al mismo tiempo, en función de sus intereses personales. Pero es una opinión muy humilde, ¿no? Sí, 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 no, y está bien ese punto, pero aquí el único cargo administrativo es si es llamado, porque por ejemplo una persona del concilio, pues no tiene un cargo administrativo, simplemente va a votar, ¿cierto? Va a votar. Y si somos mm, como hijos de Dios actuamos, pues siempre va a haber transparencia. Por ejemplo, si yo quiero que un presupuesto, ¿cierto? Si yo quiero solo un presupuesto como tesorero, yo soy el tesorero y veo un presupuesto, pues yo primero tengo que ponerme de acuerdo con la junta directiva, ¿verdad? O sea, Ujú. porque es lo que dice ahí. Si yo no puedo llegar allá como una rueda suelta y decir, ay, es que yo doy ese presupuesto. No, la junta directiva ya tuvo que haber aprobado ese presupuesto, pasar al concilio. Entonces la responsabilidad no va a ser solo de esa persona, la responsabilidad va a ser de la junta directiva y luego del concilio, ¿sí? Por eso se llevan las propuestas. Exacto. No, Sí, ahí voy. sí. Está clara la figura para mí. El Sí, punto, el porque punto. si fueran los dos administrativos, o sea, que el concilio fuera administrativo y la junta directiva administrativa, sí hay problema, pero el concilio no es administrativo en cierto sentido. Para eso Pero, tiene la junta directiva, ajá. ¿sí? Pero quien da la palabra final de la aprobación de un presupuesto es el concilio, Es ¿correcto? el concilio, sí, no es, O sí, una reunión extraordinaria o en una reunión sí, suponga anual, que yo ¿correcto? quiero que llamen a mi hijo como pastor, ¿sí? Entonces, bueno, se puede ver que yo tengo un interés, un ejemplo. Entonces, yo a quien tengo que hablar para poder hacer eso, primero con la junta directiva, ¿cierto? Mire, yo tengo una propuesta
y yo me imagino que por eso las personas de la junta directiva tienen un conocimiento. Yo me imagino que vamos a hablar de confianza, de amor, entonces ya llevamos eso al concilio, ¿cierto? Entonces, esto sí es de hablar porque a veces pueden pasar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos reglas entre nosotros, pero no está acá. Un ejemplo, si necesitan un pintor, pues yo nunca digo voy a traer un pintor. Pues yo como pastor no lo hago, ¿sí? Entonces en esos días un muchacho dijo, ah, mi suegro puede hacer eso. Y todos votaron de que el suegro de él hiciera eso. La responsabilidad es de todos nosotros, no es de él. Ya Él dio la entendí. propuesta, ¿sí? Ya. Y el trabajo quedó bueno, ¿cierto? Mm. Pero él dio la propuesta. Entonces todos aprobamos esa propuesta. Él dijo, ah, mi suegro puede hacer ese trabajo. Si ustedes quieren lo llaman para que cotice y todos aprobaron todo. Está ¿Bien bien. hasta ahí? Sí, sí, quedó claro. Gracias, pastor. Bien. Pero claro que puede pasar. O sea, lo que usted está diciendo, eso puede pasar. Pero para eso tenemos el estatuto. Sin duda. No, y de alguna Ese- forma, al tener el concilio, disipa responsabilidad, porque usted puede claro. poner una idea que sea muy buena, pero definitivamente al llegar a la junta directiva evalúa y el concilio puede denegar al final, y bueno, uno tiene que Yo acatarlo. tenía, yo tenía en el 2009, 2011, creo que era el 2011, un llamado para ir a una ciudad que se llama Pereira y para empezar una obra allá en Pereira, ¿sí? Y yo todo ese año, todo el 2011, lo dediqué a conocer Pereira porque allá había un contacto, todavía no existía Academia Cristo. Y yo, entonces yo iba y todo eso, yo a veces viajaba con mi esposa y había que hacer el estudio de dónde íbamos a vivir, de las iglesias, o sea, dedicamos todo un año, ¿cierto? A eso. Porque en el año 2012 yo ya me iba a ir a vivir a Pereira con mi familia. Entonces todo el 2011 estuve en esos, pero ¿cómo le parece que en el 2000, en la reunión del 2011, de diciembre, llegó una propuesta para preparar a una persona para el ministerio? Y bueno, todos entramos a la reunión, llegó la propuesta, y realmente no era una persona, era para preparar a dos personas para ser pastores, ¿sí? Entonces, mire, era diciembre, en enero yo ya me iba a ir para Pereira, ya habíamos hecho todo el estudio, ya teníamos todo, lo único que nos faltaba era ir a conseguir la casa y dónde estudiar los muchachos, pero eso era algo que íbamos a hacer en enero, ¿sí? O sea, no habíamos separado casa ni nada, porque nosotros estábamos hablando con un presupuesto que empezaba en el 2012. Entonces nos tocaba esperar a que empezara el 2012 para mover ese presupuesto. ¿Cómo le parece que en esa reunión, y eso fue como el 18 de diciembre, algo así, yo no me acuerdo bien, pero estaba muy avanzado diciembre, escogieron de que yo ya no fuera a Pereira, sino que me quedara en Medellín a preparar esas dos personas? Wow, mira cómo son Sí, las cosas. pero sí ves, o sea, y eso fue algo del concilio. Y Claro. yo preparé esas personas por 2 años y luego en el 2013, 14, ya fui no a Pereira, sino a otra ciudad, a Manizales. Mira, Pero eso fue porque eso fue el concilio, ¿sí? interesante, Entonces, ¿no? entonces como para que sepas cómo funciona eso y nada de eso. Y yo estuve allá, el plan de Manizales era 5 años, pero yo solamente estuve 2 años porque hubo un problema aquí en Medellín. Entonces ya la Iglesia Nacional tuvo que hablar para poderme traer, ¿cierto? Pero imagínense que también fue en diciembre, porque yo les dije, yo ya tenía rumores de que me iban a volver a traer para acá, yo les dije que me tenían que avisar con tiempo, porque el contrato que yo había firmado esa casa, había que avisar 3 meses antes. Entonces, yo no podía entregar esa casa de la noche a la mañana o pagar una multa. Pero entonces todo se fue organizando, pero también fue igual. Nosotros nos venimos de Manizales acá un 30 de diciembre, ¿sí? Entonces, Increíble. y todo eso es por un concilio, ¿bien? Entonces, como para que sepan lo importante de eso. Sí, Entonces, salió un plan, sí, sí, no, pues primero bendecido por el Espíritu Santo, pero no, yo hice la tarea que me dijo el concilio. Bien, perfecto.
Entonces, práctica del compañerismo, artículo 10. Cada miembro congregante de nuestra congregación tiene el llamado a ejercer el sacerdocio universal que nos enseña en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El artículo 11. Cada miembro comulgante de nuestra congregación tiene el privilegio de participar alrededor de los medios de gracia, el evangelio, los sacramentos, en cualquier congregación de nuestro compañerismo. Artículo 12. La congregación liderada por el pastor y la junta directiva tiene la responsabilidad de practicar la amonestación fraternal, incluyendo apelaciones, cuando sea necesario, sobre los miembros comulgantes, guiados por la enseñanza de la Biblia de Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los otros testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien. Y artículo 13. La congregación recolectará ofrendas regulares o esporádicas motivadas por el Evangelio para poder cumplir todas las actividades propuestas, planeadas y ejecutadas en el concilio de acuerdo a lo enseñado. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros proponga aparte según haya prosperado. Entonces, por ejemplo, aquí usted se quita mucha responsabilidad de esa carga que tienes con las ofrendas, porque ya el concilio sabe que vamos a necesitar ofrendas para hacer otras cosas, ¿sí? Como el ejemplo de poder pagar un salario o algo así. Bien, regálame un segundo, hermano. Un segundo. Yo, mi hijo, Gordo, ¿cómo está? bien, y vos, ¿cómo va todo? Ah, bien, papito, gracias a Dios, muy bien, padre. ¿Sabes qué? Hombre, no estoy teniendo problemas con ese iCloud. Me ha dejado trabajar bien. ¿Me puede hacer un foto, escribirme bien el correo o tomar una foto ahí del correo mío, porfa, del Gmail? Ya se lo voy a mandar, mi hijo. A ver si es eso o qué. Hágale Dale, pues. papito, Hágale, pues, hermano, bien. bendiciones. Bendición. Entonces, y una de las cosas cuando ya hayan mejorado el tema de las ofrendas, tener en cuenta que estamos dando una ofrenda a Wells Internacional, ¿cierto? Entonces, nosotros dijimos que vamos a dar $50 por congregación como una medida, pero ustedes pueden dar menos o de acuerdo a su capacidad. Lo importante es saber que vamos a apoyarnos unos a otros y también apoyar la iglesia madre, ¿cierto? Y eso es algo que es muy importante para eso. ¿Bien hasta ahí? Correcto. Pero Perfecto. ya sabemos que vamos a trabajar duro en eso. Bueno, el propósito de la iglesia no es, de nosotros no es de recolectar pues dinero, como muchas iglesias tienen eso por costumbre, pero sí vamos a enseñar que aprendamos a, eso es de nosotros. Que no nos vamos a quedar solamente allá en el hotel donde ustedes están o en el consultorio suyo. Y eso es una responsabilidad de todos. Bien, la membresía de la congregación se dará terminada como efecto de la excomunión, muerte o retiro voluntario de la persona. Esa congregación adopta Academia Cristo como medio de evangelismo e instrucción para futuros líderes de esta y seguirá las recomendaciones de Iglesia Cristo Internacional cuando sea necesario. Entonces aquí vemos el ejemplo que vamos a hacer con Santa Cruz, ¿cierto? O sea, en Santa Cruz sabemos que usted lo va a hacer muy bien, pero necesitamos que ellos estén conectados y sepan cuál es la locura de Academia Cristo, ¿cierto? Las modificaciones de estos estatutos, artículos 5 y 6, no se pueden modificar. Para modificar los demás artículos se convocará una reunión extraordinaria o esperar el momento de la reunión ordinaria anual o bienal y la convocatoria deberá ser realizada por la Junta Directiva cuando haya sido aprobada la solicitud. Y para aprobación se requerirá el voto a favor de las tres cuartas partes de la Asamblea. Bien. ¿Y cómo hay disolución de la congregación? Pues se necesita el voto a favor de las tres cuartas partes. Es diferente la votación acá. Y si hay 20, entonces ya serán 12, 13 personas. No es algo como que es tan fácil. Bien. Ese es muy buen punto, porque siempre hay personas a veces en contra y de alguna manera que romper y eso no va a ser tan sencillo. Eso es muy bueno. Sí.
Muy bien, hermano. Entonces, a continuación te voy a compartir este estatuto para que lo vuelvas a leer con calma y porque usted necesita instruir su congregación con este estatuto. Bien. Muchas Si tienes gracias. alguna pregunta, sí. Lo importante, entonces tienes como tres tareas, ¿cierto? Entonces, la primera, instruir a la iglesia con esto. Lo segundo, hablar con Pastor Julio en cuanto al tema de, bueno, si usted puede avanzar para legalizar su congregación o vamos a esperar que va a pasar, ¿cierto? Como para Ujú. saber. Pero si no, usted puede implementar este estatuto para la función de su congregación, ¿cierto? Muy bien. Usted lo puede, Yo tengo, pero ¿alguna pregunta, mi hermano? sí, pastor. A medida que esto vaya creciendo, uno puede adquirir algunos bienes, ¿no? Y creo que eso va a estar, evidentemente, ya sabemos, ¿no? Junta Sí. directiva, apoyo y el inventario de las cosas que son de la iglesia, una televisión, un equipo de amplificación, digamos, una computadora, todo eso va constando dentro del libro acta, ¿no ve? Firmando Acta, dentro del libro. Ahora, hay sí. un detalle que hay que acompañar también, la junta directiva tiene que tener el tema de acompañar eso con las facturas respectivas, ¿no? Correcto. Lo que llamamos de tener instrumento de compra y venta con la prestación de ingresos y salidas, porque en algún momento también te has enterado del tema en La Paz, han querido partir la iglesia al medio y por poco no llevar un poco hasta el pantalón de los hermanos, ¿no? Entonces, Sí, perdón. Entonces yo creo que son temas que en Bolivia hay que cuidar. Yo creo que es espectacular ese tema del libro sí. acta. Ujú. Por ejemplo, nosotros legalmente no declaramos impuestos, pero sí tenemos que hacer una presentación de, por ejemplo, se llama la exógena. Por ejemplo, tenemos un local, tenemos que demostrar que tenemos el local y también hay unos topes. Si nosotros, por ejemplo, pasamos esos topes de ofrendas que nos entran, hay que pagar un impuesto al gobierno, ¿sí? Y bueno, nosotros nunca hemos pasado esos topes porque nuestras congregaciones son pequeñas comparadas pues con otras. Y ellos pues ponen topes que yo me imagino una congregación recibir todo ese dinero. Eso es increíble. El otro que nosotros tenemos acá y es cuando se compra este lugar, ¿cierto? Dentro de la escritura pública hay una nota que los dueños de este lugar son aquellos que están predicando la sana doctrina de acuerdo al luteranismo confesional. Entonces, si hay un problema, o sea, nadie va a pelear por eso. O sea, tiene que ser muy sólido lo que va a pasar. Y la responsabilidad es de la iglesia. Entonces pasa esas cosas, ¿sí? Sí. Es- es- Aquí en algún momento han querido crear el impuesto a las iglesias y más bien eso no ha ido a flote, no por nosotros, pero por algunas de la línea pentecostal del reino de Dios y todas esas cuestiones que sí, manejan. Entonces el gobierno, como es un gobierno socialista, ha querido morder con león, ¿no? Con la renta, sí, y no ha sido una cosa que ha ido adelante. Pero según nosotros a veces no emitimos factura, hay un documento que si es sí. iglesia no emitimos factura, si no No. somos una institución sin fines de lucro, ¿no? Sí, Esa es pero la... por ejemplo, nosotros aquí, yo no sé si lo llaman IVA, el impuesto del Sí, valor agregado, nosotros lo pagamos, porque yo, pues, si voy a comprar un videoín o un televisor para la iglesia, eso trae el IVA. Entonces, eso hay que presentárselo al contador, un ejemplo, ¿cierto? O sea, claro. entonces el contador tiene que, no somos retenedores de IVA, pero sí nos toca mostrar que hemos pagado ese impuesto. Perfecto. Pero eso Igual, ya, eso depende cómo funcione cada país. ya, Sí. ok, pastor. Sí, porque nosotros sí tenemos un contador porque aquí lo exige. Gracias a Dios es un mismo hermano en la fe y él hace eso gratis. Sí, el Señor lo mantenga muchos años más. Amén. Y que yo tenga la misma Sí, provisión acá en la iglesia, Dios mediante. sí, eso es de acuerdo. Muy bien, hermano. Entonces, pues, terminarnos con oración. Gracias por la información, pastor querido. Sigamos entonces. Muchas gracias.
Padre Santo, gracias. ¿Usted ora o quiere que ore, pastor querido? Usted, mi hermano. Gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir con mi maestro, mi profesor Henry, que nos demuestra experiencia y dar la luz de estos estatutos, que podamos utilizarlos como herramienta para proteger los intereses de tu iglesia, porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es tuya, el cuerpo es de Cristo y nosotros somos simplemente herramientas útiles por los dones que nos ha dado, mayordomos de las cosas que nos ha brindado. Ayúdanos con el Santo Espíritu, a través de la ley y Evangelio, y tu santa palabra, a tener sabiduría para poder defender, según tu voluntad, los intereses de tu iglesia, predicando el Evangelio. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a hacer las cosas con rectitud y a vencer nuestra naturaleza pecaminosa y entender cosas, Señor, que muchas veces no podamos resolver nosotros, tener la fortaleza para solucionarla, que sí podemos, y también, Padre amado, entender la diferencia de ambas las cosas. Bendiga grandemente al pastor, a la congregación de Cristo Eos Internacional y la provisión que nos da todos los días en información, en salud y también en lo material y en lo espiritual. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Dios te bendiga. Saludos a la esposa y a los chicos. Estamos hablando. Gracias por el contacto. Hasta el próximo jueves. Con la ayuda de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.